Bueno, primero entonces agradecerles por la oportunidad, por el espacio que me dan para compartir. Como les digo, pues nunca he sido pues así que, bueno, casi todos los que estamos en este tema es porque nos apasiona, porque nos gusta, porque nos ha gustado como investigar un poquito. Y en este momento quiero es como compartir como un punto de vista, una visión, más que entrar como directamente a cada uno de los planetas que ya nos dijeron ahorita que es lo que continúa, pues que se va a dedicar una sesión pues a cada planeta, que me parece maravilloso. Quiero hacer como esta parte de introducción desde el punto de vista más del símbolo, más desde el punto de vista del mito y más desde el punto de vista de lo que puede representar estos símbolos y estos signos y estos arquetipos dentro de cada uno de nosotros y para la comprensión de nuestro ser. Entonces, agradecerle pues al Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología la oportunidad de compartir con ustedes, y espero pues que al final, o si tienen en el medio pues preguntas, me las puedan ir realizando, porque eso me ayuda y me enriquece pues muchísimo lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, tengo acá una diapositiva que nos habla de qué es un símbolo. Quiero empezar por esta definición, porque todo en nuestro alrededor, todo está compuesto de símbolos. Hay símbolos en todas partes. El lenguaje simbólico, como dice acá, es una forma que expresa algo más que lo obvio, no expresa. A veces con la razón nos quedamos a veces de pronto un poquito cortos de entender el mundo. Con el lenguaje del símbolo es como si entendiéramos un poco más allá, como un poco más desde la intuición, y es algo que pareciera que es como obvio, como que es genérico tal vez a veces, y que nos ayuda como a comprender o a entender la realidad. Entonces hay como una definición de esta palabra símbolo, que dice que en la antigüedad se partía un objeto en dos y se le daba la mitad al uno y la mitad al otro. Entonces, que ese objeto que hacía parte de los dos trozos siempre buscaba como esa conexión, esa unirse en la forma, pues, unirse en la forma para comprender como esa realidad completa. Entonces, haciendo como una transposición a nuestra psiquis, que también, digamos, podemos decir que podría estar como fraccionada entre la parte consciente y la parte inconsciente, y es como que el símbolo fuera ese punto de unión, ese punto de conexión entre nuestra parte consciente y entre nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente. Es decir, que el símbolo nos ayuda a recordar esa parte escondida, esa parte que está allí, que a veces logramos como entenderlo, pero no sabemos cómo ni por qué. O sea, esa parte racional no la entiende, pero esa parte simbólica sí la entiende. Entonces, de allí me parece que surge como esa importancia de los símbolos. Entonces, quiero hablar, por ejemplo, del símbolo del sol. Entonces, cuando miramos el sol, todas las personas en nuestro simbólico, en nuestro inconsciente, decimos el sol, o sea, vemos algo grande, algo fuerte, algo poderoso, que da vida, que representa la vida, que representa la luz, o sea, y digamos que le preguntamos a un niño de 10, de 8 años, le preguntamos al niño qué simboliza para él el sol, y nos va a hablar más o menos en esos términos. Y puede ser que no se lo hayan explicado en la escuela o no se lo hayan explicado de forma racional, pero él simbólicamente lo que representa ese sol para él está allí como una inconsciente colectivo, que también lo habló
Jung en este término. Entonces, cuando un símbolo se vuelve colectivo, o sea, ahí entramos como ya un poquito al tema del mito, cuando un símbolo se vuelve colectivo, es decir, que nos representa como a todos, ese símbolo se va volviendo un arquetipo. Entonces es como ese símbolo maestro que representa ciertas cosas sin que sepamos exactamente cómo es que lo hace. Bueno, los símbolos, voy a hacer una cosa acá. Ya. Los símbolos y mitos que parecen estar en todas las culturas conocidas son para Jung, que lo cito acá, una señal de que todas las sociedades humanas piensan y actúan a partir de una base cognitiva y emocional que no depende de las experiencias propias de cada persona, ni de sus diferencias individuales que vienen de nacimiento. Es decir, que hay como un conocimiento previo. Para Jung, el ser humano no era como una tabla rasa, como otros anteriores pues a él lo decían, que venían como una tabla, los seres humanos veníamos como una tabla en blanco donde íbamos a escribir como la historia y íbamos a rellenar pues con las experiencias. No, que hay un inconsciente colectivo que ya está allí, que nacemos básicamente con eso. Y eso los psicólogos lo mencionan también como el tema de las emociones. A veces dicen, por ejemplo, la psicología gestal, que los seres humanos nacemos con 5 emociones básicas, es decir, desde que nacemos el niño siente, por ejemplo, enojo o siente alegría. Es decir, ¿de dónde sale esto? Es lo que Jung lo expresa como ese inconsciente colectivo, que en forma general él usa mucho la palabra arquetipo, pero que podría también ser como esa expresión desde lo emocional. Entonces voy a seguir aquí. De este modo, la propia existencia de los arquetipos sería una evidencia de que existe un inconsciente colectivo que actúa sobre los individuos a la vez que lo hacen parte del inconsciente que es personal. Es decir, yo incorporo como esos arquetipos que son genéricos, como el ejemplo que vuelvo y repito, el ejemplo del sol, que representa para nosotros la luz, que representa para nosotros la vida, la fuerza, la energía. Entonces yo lo incorporo a mi propia experiencia personal. ¿Cómo hago yo para incorporar ese arquetipo del inconsciente colectivo a mi experiencia personal? Entonces ahí es donde se determina a partir de la cosmobiología en dónde o en qué posiciones están los planetas cuando nacemos, cuando tomamos nuestra primera inhalación. Entonces ya ese sol entonces va cobrando unas características personales, por ejemplo, si es un sol en Leo, si es un sol en Libra o es un sol en Virgo, entonces va cobrando esas diferentes características a medida que se va ubicando, digamos, en ese zodiaco. Bueno. Listo. Entonces, ¿qué es un arquetipo? Entonces, si centramos la mirada en el individuo, los arquetipos pasan a ser esos patrones emocionales de conducta que tallan nuestra manera de procesar sensaciones, imágenes y percepciones como un todo con sentido. Es decir, le vamos dando sentido a la vida a través de esos arquetipos maestros. Esto lo trabajan también mucho, por ejemplo, los que estudian el tarot. Tienen, por ejemplo, los 22 arcanos mayores simplemente son arquetipos que nos muestran una forma de ver la realidad, una forma simbólica de ver la realidad. Y a partir de esto, la astrología también hace lo mismo, a partir de los planetas y a partir de los signos que juegan allí en nuestra carta natal, se va presentando y se va procesando la forma como percibimos el mundo. Es decir, cómo nuestra psique procesa la realidad a partir de nuestra experiencia personal. Por favor, si tienen alguna pregunta, toman el micrófono o si de pronto, Francisco, hay alguna pregunta en la pizarra, entonces usted me hace el favor y me la viendo, porque no estoy viendo acá, solamente estoy viendo la pantalla que estoy proyectando. ¿Listo? Gracias.
Bueno, de alguna manera para Jung los arquetipos se acumulan en el fondo de nuestro inconsciente colectivo para formar un molde que nos da significado a lo que nos pasa. Entonces vamos construyendo la realidad. Entonces, cuando estos arquetipos se presentan en nuestra vida, estos arquetipos los vamos convirtiendo. O sea, ¿cómo es la forma de que ¿Ella qué va a llevar, Guillermo? ¿Ella van a llevar todo este licor? este inconsciente simbólico se va haciendo, se va transmitiendo, se va La transmitiendo fachada la llevan y le poquillo. es a través del mito. Hay un micrófono de Rocío, creo que está activo. Se va haciendo realidad a través del mito. Entonces estos arquetipos se van construyendo en tradiciones y se van construyendo en relatos que más que, digamos que ha tenido de pronto un poquito la palabra mito como que se ha degradado, se ha denigrado un poquito en el sentido en que se ha usado como para decir que algo es falso, ¿no? Como que, bueno, creíamos que él era muy rico, pero era un mito, o sea, que estamos diciendo como que estamos usando la palabra mito como para desvirtuar una realidad. Y resulta que el mito es más como un relato histórico, como un relato poético de esos arquetipos, cómo juegan como esas realidades, cómo juegan con esos simbolismos que cada uno representa, cómo juegan esa historia, cómo juegan ese papel. Bueno, entonces los arquetipos están presentes en nuestra vida, por ejemplo, cuando tenemos un hijo. Cuando tenemos un hijo se representa, por ejemplo, el arquetipo de la madre. Cuando sentimos la traición de un amigo, cuando sentimos la muerte de un ser querido, el arquetipo de la muerte es un arquetipo fuerte, es un arquetipo que está presente en todos nosotros, el miedo a morir, el miedo a morir. El arquetipo que no está aquí en el ejemplo, pero que el arquetipo del héroe que quiere conquistar, que quiere ir a explorar, que quiere ir a rescatar, por ejemplo, la princesa que puede simbolizar, esa princesa puede simbolizar no simplemente una mujer bella, sino el tesoro, lo que es importante para cada uno de nosotros, que eso depende también de la ubicación de los planetas de nuestra carta. Y de los arquetipos pasamos entonces a los mitos, que son las epopeyas y heroicidades dramatizadas en las que el hombre puede encontrar el camino para recuperar esa parte perdida. ¿Se acuerdan de esas dos mitades que les hablaba? Esa mitad racional y esa mitad intuitiva, esas dos mitades, cómo reconciliar allí, cómo encontrar esa reconciliación la construimos es a través de esa dramatización de esa historia que a nosotros nos parecería, bueno, ¿cómo vamos a clasificar o cómo vamos a encasillar a toda la humanidad allí? Y pareciera que eso es una de las cosas más sorprendentes que yo encuentro en la cosmobiología, y es que esas dramatizaciones de esos seres mitológicos están presentes en todas nuestras, o sea, en nuestro quehacer. Entonces ahorita vemos cómo en unos se representan de una manera y en otros se representan de otras. Eso ya depende mucho de nuestra configuración personal, pero en esencia, ese símbolo, ese arquetipo general está presente en todo, en nosotros está la madre, así seamos hombres o mujeres, está el arquetipo de la madre, está el arquetipo del padre, que representan más allá, en esos dos combinados podrían representar la responsabilidad, la misión también, el arquetipo del héroe, del conquistador, de ese personaje que tiene que ir a conquistar y cuando no puede lograr esa conquista, entonces también siente frustración, ¿no? Siente frustración, siente pérdida, siente duelo. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, que están dramatizadas en las que el hombre puede encontrar el camino para recuperar su parte perdida y restablecer nuevamente los vínculos con el inconsciente.
Quiero saber si hasta aquí vamos bien, si me están comprendiendo. Sí, Bueno, mira, tenemos, perdón, hay una pregunta de parte de user. ¿Se van construyendo estos arquetipos o son solo históricos para... Sí, perdón. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, mira, de parte de user, la pregunta es, ¿se van construyendo esos arquetipos o son solo históricos para y final? La respuesta, que la dejara para final para no interrumpir, una disculpa. No, tranquilo, me sirve porque los arquetipos son, hacen como les estaba explicando ahorita, son esos símbolos que nos relacionan a todos, es decir, que son como, hacen parte del inconsciente colectivo y por tanto todos los tenemos incorporados. Entonces, hay unos arquetipos como, digamos, maestros, pues, o sea, en este caso vamos a hablar de los arquetipos en cuanto a los planetas. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos al Sol, que es el arquetipo del héroe, tenemos, por ejemplo, a la Luna, que es el arquetipo de la madre, tenemos a Venus, que es el arquetipo de la mujer, de la belleza. Bueno, estoy hablándolo de forma muy, muy pequeña, muy corta, pero ahorita lo ampliamos. Mercurio, que es el arquetipo, por ejemplo, de las comunicaciones, de cómo captar información y ponerla al servicio, sería Mercurio. Vamos con Marte, que es el arquetipo de la guerra, de la energía, del impulso de hacer cosas, y así sucesivamente. Esos arquetipos están presentes en todas las personas, o sea, están presentes. Entonces, cómo nosotros lo vivenciamos, cómo nosotros lo vivimos, allí es donde entramos como cada uno en su viaje personal, y cómo de todas formas todos tenemos que vivir como o sea, circular como en esos arquetipos y conquistar, cada uno, o sea, indiscutiblemente tenemos que pasar por todos. Bueno, voy a continuar. Bueno, entonces, ¿qué es un mito? Entonces, los mitos son pues los relatos que se cuentan las vicisitudes que el hombre va a tener que afrontar en ese viaje. Entonces, esos símbolos que se vuelven generales, como que están en el inconsciente colectivo de la humanidad, se convierten luego, esos arquetipos se convierten luego en un mito que ya no es más sino el relato de ese arquetipo cumpliendo como con esas sí, vicisitudes, con esas como yo le pondría como esas necesidades de conquistar, de conquista que tiene que pasar, y entonces se convierte en un mito, y ahí es donde entra pues la mitología griega, que es la que vamos a hacer como un especial énfasis el día de hoy. Entonces, en los mitos se encarnan personajes que son universales o arquetípicos, de los que ya hablamos, desde el punto de vista de que cada uno de nosotros podría identificarse de alguna manera con sus problemas y con sus acciones. Entonces, o sea, como les digo, todos nos identificamos de alguna manera, eso está en el inconsciente de las personas, eso nos identificamos con estos arquetipos y tenemos la necesidad de vivenciarlos, la necesidad de vivenciarlos. Entonces, por ejemplo, el arquetipo de la madre, tenemos por ejemplo la madre, le voy a hablar acá, un ejemplito, de la diosa Hera, que es la diosa esposa, pero también tenemos a la diosa Demeter, diosa madre. Entonces, cómo ese arquetipo de la madre se debate dependiendo tu ubicación de la luna en tu carta, se debate entre ser esposa y ser madre. O sea, ¿qué es lo más importante para esa persona en ese momento? Depende mucho de dónde está la ubicación de su luna, pero el arquetipo de la madre está presente, o sea, está presente.
sea, como les dije, independientemente de así seamos hombres, el arquetipo de la madre está presente en nosotros. Cuando tenemos, por ejemplo, una luna en Acuario, podríamos decir que es una diosa Atena, o sea, más intelectual, más estudiosa, más orientada hacia otras cosas, y entonces de pronto debate un poquito entre el arquetipo genérico, general, que nos muestra la diosa pues con el bebé y que también tiene que ver con lo nutricio, con lo de sensaciones y eso, y de pronto esa mujer que tiene su luna en Acuario de pronto no conecta igual ese arquetipo que la que tiene, por ejemplo, la luna en Cáncer. Entonces, son diferentes formas de conectar con esos arquetipos universales, con esos personajes universales, pues son formas diferentes de conectar dependiendo ya cada uno su propia experiencia y su propia vivencia personal. Los mitos no son históricos en el sentido científico de la palabra, sino que son poéticos, como ya les mencionaba ahorita, son la forma que tiene el ser humano de sacralizar sus acciones, es decir, hacer su vida significativa a través de la imitación de un modelo. Se trata es de vivenciar, o sea, no se trata de la palabra allí, imitación, de pronto no concuerdo mucho, porque no se trata de imitación, se trata es de vivenciar, o sea, de vivenciar ese arquetipo que está presente en cada uno. Bueno, el mito simbolista, entonces dicen que algunos estudiosos post-jungianos nos hablan de tres tipos de mitos fundamentales. El funcionalista, desarrollado, bueno, por este antropólogo, examina que se utilizan los mitos en la vida cotidiana y que refuerzan las conductas, que como un argumento de autoridad. Entonces, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de los jueces. Un juez, ¿cómo se viste un juez? Lo que hemos visto pues en las películas, yo no sé si todavía lo hacen así, pero entonces el juez se va con su toga negra, en la antigüedad usaban como una especie de tocado, y el martillo, bueno, no recuerdo cómo se llama en este momento, pero eso es lo que hace que simbolice la posición de autoridad de él. O sea, que si el juez se va en chores y en camiseta playera, en una playera estampada, pues entonces él no va a representar, él no va a simbolizar esa posición que está teniendo. Entonces, de ahí la importancia de lo que simboliza, por ejemplo, la vestimenta, de lo que simboliza, por ejemplo, los instrumentos y lo que simboliza, por ejemplo, una posición de juez. La estructuralista, iniciada por Levi Strauss, examina la construcción de los mitos localizando los elementos contrarios o complementarios que aparecen en él y la manera en que aparecen relacionados, es decir, cómo hago conexiones entre lo que sucede en el mito y lo que está sucediendo en la vida, esas conexiones. Y el que digamos que nos trae pues acá el día de hoy es la simbolista, que tiene los referentes básicos de Jung y otros. Considera que el elemento fundamental del mito es el símbolo. Es un elemento tangible pero cargado de una resonancia o significación que remite a contenidos arquetípicos de la psique humana. Es decir, este símbolo da una significación para nosotros, nos permite una forma de entender la realidad y de entender el mundo. Entonces, cada fuerza de este arquetipo, cada energía, porque es como una energía que está presente en todo el cosmos, esta energía actúa, como les dije, desde el inconsciente colectivo. Entonces, ¿cómo siento yo, cómo presiento yo que
que se da esto? Es que hay unas energías presentes en todo el universo y que se manifiestan a través de los planetas y se manifiestan también en nuestra propia biología, es decir, como seres humanos en este planeta, se manifiestan esas energías dentro de nosotros. Y esas energías que están presentes en toda la naturaleza, que podemos ver, por ejemplo, la energía de Aries, ahorita que hablemos de Aries, ahorita la energía de Aries, esa energía de la fuerza, de la energía, de iniciar cosas, está presente también en la naturaleza, está presente también en la forma como, por ejemplo, un polluelo rompe el huevo, esa energía de ruptura, esa energía como la semilla va naciendo y rompe la vieja forma para dar nueva vida a la nueva. En esa está presente esa energía ariana, está presente esa energía. Y por ejemplo, en el inicio, también en las estaciones, se ve también, por ejemplo, el inicio de la primavera, o sea, esa energía que se necesita para que la vida surja. Entonces, todas estas energías lo que hacen es que cogen y nos dan significación a nuestra propia estructura dentro de esta forma humana. Bueno, ¿qué son los arquetipos junguianos? El término arquetipo tiene sus orígenes en la antigua Grecia, que significa fuente o origen, y tipos, que significa modelos. En combinación, su significado se traduce como modelo original, es decir, un patrón único, que es copiado o derivado del resto de los modelos, es decir, que se vuelve como un modelo para simbolizar algo único. Entonces Jung hizo uso de este concepto modelo único, incorporándolo a sus teorías psicológicas sobre el inconsciente colectivo. Para este psicólogo y pensador, los arquetipos eran patrones universales que residían en el inconsciente colectivo de todos los seres humanos de cualquier cultura y momento temporal. Así, los arquetipos junguianos son conceptos que forman parte de nuestra motivación más básica a través de la cual evolucionamos. Estos son algunos ejemplos de los arquetipos junguianos, que los vamos a ver, pero ahora en el tema ya mitológico, que ya vamos a pasar. ¿Hay hasta allí alguna pregunta, algo que quieran aportar? Adelante. Ya a esta parte. Sí, Diana. ¿Sí? Ay, pues está muy interesante, pero pasaste muy rápido la anterior. No sé si me dejas leer un poquito, nada más. ¿Esta? No, la otra, donde viene la lista. Sí. No, la lista. Ah, ok. Sí. Ok, bueno, yo ya, no sé los demás. Gracias. Bueno, ¿hay alguna aportación? No los estoy viendo, espero que estén más o menos entendiéndome, pero si tienen alguna pregunta, de una vez la pueden manifestar. Bueno, yo quiero hablar un poquito antes de pasar a este tema de la mitología griega. Quiero hablarles un poquito cómo en los niños estos arquetipos pareciera que son como de libro, o sea, como que de libro de texto, o sea, se manifiestan como con más facilidad, o sea, son como más fáciles de observar. Entonces, por ejemplo, ponemos a varios niños a jugar. Les quería traer un videito, pero no lo encontré, que lo vi hace mucho tiempo, de cómo pasan la calle, pero hay varios, ahorita están circulando mucho así en forma de risa, cómo pasan la calle según los signos del zodiaco. Entonces el Aries se pasa y no mira si vienen carros, nada, simplemente se pasa. El que es más cuidadoso, el Virgo, él pone cuidado, él mira acá, hace sus cálculos y pasa la calle. Y por ejemplo el Piscis le dice, vas a pasar la calle, y él dice, ¿cuál calle? Bueno,
es algo chistoso, pero es como el arquetipo, que no quiere decir que nosotros estemos encasillados como en ese, solamente en esa forma, pero es como mostrar como el arquetipo dentro de situaciones cotidianas y me parece como cómico y a la vez como que significativo porque nos deja ver esa parte de cómo funciona el arquetipo. Entonces el ejemplo que les traigo es de los niños. Cuando ponemos los niños, por ejemplo, unos niños a jugar, unos niños de 4 o 5 años, los ponemos a jugar y entonces les decimos, bueno, vamos a hacer un cuentico. Entonces el niño, por ejemplo, que tiene la luna en Libra, vamos a hacer una representación, el niño que tiene la luna en Libra, él quiere que todos sean amigos. Ay, entonces tú eres amigo de este y vamos a ser amigos y vamos a ser amigos. Y el niño que tiene la luna en Escorpio dice, no, pero es que al final todos se mueren. Y ellos van jugando y en el medio del juego van dejando ver ese arquetipo y va uno a preguntar o a observar y es verdad, o sea, dependiendo de esa luna, o bueno, en este caso pues el planeta de análisis sería la luna. En el caso de la posición de cada luna, asimismo ellos representan la realidad, o sea, la simbolizan, y eso está en el inconsciente, o sea, nadie les dijo a ellos que tú tienes la luna en Escorpio, entonces tienes que pensar de esta manera. No, es algo que está en el inconsciente. Entonces, actúa y no nos damos cuenta, no sabemos exactamente cómo ni por qué, porque es desde esa parte simbólica, desde esa parte intuitiva que trata como de reconciliar con ese misterio racional. Bueno, entonces para pasar ya un poquito a esa parte de los dioses griegos y de la mitología griega, a mí quise hacer como esta parte de la introducción porque yo lo que quiero que nos quedemos de aquí es que por qué, o sea, por qué el mito, por ejemplo, de Poseidón, o por qué el mito de Zeus, o por qué lo que nos cuenta la mitología, o sea, por qué tiene trascendencia, por ejemplo, en nuestro estudio de cosmobiología, o sea, encontrarle como el sentido a por qué estudiar la mitología dentro de la cosmobiología. Y es que, como les digo, esta misma representación simbólica que la podemos hacer hoy desde el punto de vista de la cosmobiología, desde el punto de vista de los planetas, también fácilmente la podemos hacer, por ejemplo, desde el punto de vista del tarot, desde el punto de vista de otras ramas, de otras ciencias. Entonces, es como mirarle como esa conexión, verle como esa conexión y verle como esa relevancia a esta mitología, porque lo que hace esto es que nos ayuda a entender, o sea, nos ayuda a entender cómo se manifiesta la fuerza de ese planeta, y cómo puedo yo, desde mi análisis personal, desde mi carta, desde mi esquema personal, cómo puedo yo coger esa energía, por ejemplo, de Zeus, de Poseidón, que ahorita vamos a ver su relación con cada planeta, cómo puedo yo coger esa energía y ponerla al servicio. Es decir, lo que yo quiero es que entendamos que estos arquetipos, que estos símbolos, lo que simbolizan estas historias de estos mitos, lo que nos ayudan es a entender la energía, a entenderlas, cómo se manifiesta la energía. Y esa manifestación, cuando ya entendemos cómo se manifiesta esa energía y la entendemos cómo se manifiesta en nosotros, lo que hace es que veamos esa energía, pero ya como en una octava superior, o sea, la captemos desde una octava superior. Bueno, entonces, según esta diapositiva que traigo acá, este es el árbol genealógico, fue el que mejor encontré que como que los contuviera como a todos los planetas. Entonces está, por ejemplo, dice que del caos, o sea, del todo, como que salió Gea, y dicen que Gea, hay como dos versiones, ¿no? Que Gea, que simboliza la Tierra, gestó como ella sola a Urano. Y hay otra versión pues de que salió también
del caos, o sea, del todo salió espontáneamente. Urano. Entonces Urano representa el cielo y Urano y Gea entonces son los padres de Cronos, son los padres de Cronos, que entonces vamos contextualizando con los planetas. Entonces Gea, que es la Tierra, Uranos, que representa al planeta Urano, Cronos, que representa al planeta Saturno. Entonces, Cronos y Rea son hermanos, hijos de Gea y Urano, y ellos dan como descendencia a Zeus. Entonces, la primera generación de Cronos y Rea, bueno, entre otros muchos otros que digamos que no se mencionan, porque son muchos, ¿no? Los dioses, pues, que se mencionan del Olimpo son muchísimos, varios tuvieron hasta 50 hijos, pero se mencionan como los principales. Entonces, de esta primera generación, los principales: Hestia, que simboliza el hogar; Demeter, que simboliza los cultivos; Hera, que simboliza la familia; Zeus, Zeus, que simboliza a Júpiter; Poseidón, que simboliza a Neptuno; Hades, que simboliza a Plutón. Esos son como los principales hijos de Crono y Rea. Y me quedo acá porque Hestia, Demeter y Hera, para mí son como también ese símbolo de la feminidad, No lo llamemos Afrodita belleza, no lo llamemos Selene luna, sino como ese símbolo de la feminidad y de la feminidad. Y resulta que allí también hay porque el arquetipo de la madre, digamos que es uno de los arquetipos más fuertes y más difíciles de entender. Es el arquetipo que podríamos decir, por eso ahorita yo mencioné también varias diosas, porque es que no solamente se le puede atribuir a una sola. En conclusión, se le atribuye a la luna, se le atribuye a la diosa Selene, pero también se le atribuye a la diosa Artemisa, que es la diosa de la caza, Diana la cazadora, que en México la conocen, que tiene una estatua muy bonita allá. Se le atribuye también entonces a Selene, y se le atribuye a Artemisa, pero podemos ver acá, por ejemplo, Hestia, que es la diosa del hogar; Demeter, que es la diosa de los cultivos; y Hera, que es la diosa de la familia. O sea, estas tres diosas como que juntas podrían constituir todo lo que puede simbolizar esta parte femenina. Entonces, era como ese paréntesis. Bueno, y de allí, de Zeus, provienen también gran cantidad de dioses. Se dice que era muy promiscuo Zeus. Entonces, Hefesto, el dios del fuego; Ares, el dios de la guerra, que simboliza a Marte; Dionisio, el dios del vino; Hermes, que es el mensajero, que simboliza a Mercurio; Atenea, que simboliza la sabiduría; Artemisa, como les dije, que en este caso simbolizaría la luna. El mito de Selene y el mito de Artemisa pareciera como que en algunos momentos se combina, y Apolo, que simboliza el sol; y Afrodita, que simboliza a Venus. Creo que ahí están los 10. Y luego, como dijo Francisco, pues cuando se toque cada uno, pues se va a profundizar un poco más en esta mitología. Hoy solamente voy a hacer una introducción. Y también, que me parece muy importante, el mito de Quirón, que yo creo que también debe ser como el 11º, de pronto que se trate, cuando ya se traten los mitos individuales. Bueno, ¿cómo van hasta allí? Me salió una rayita en mi pantalla, una rayita azul. ¿Ustedes la ven? A mí me salió una rayita allí. Sí, sí se ve. Sí, aparece. Sí, pero no fui yo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren que ampliemos algún tema? Bueno, yo quiero también hablarles un poquito, antes de entrar ya a cada planeta, a cada símbolo, a cada arquetipo y a cada planeta, hablarles un poquito también que los elementos
que hacen parte, como en los cuales se divide también la carta, tierra, agua, aire, fuego, también tienen como unos simbolismos, unos arquetipos que los relacionan. Entonces, bueno, los elementos, bueno, entonces la tierra, por ejemplo, el elemento tierra tiene que ver mucho con la conquista, con la pérdida. El elemento agua, que tiene que ver con las emociones y con esa fragilidad, con esa forma sensible de ver el mundo. El elemento aire, que tiene que ver con la toma de decisiones, cuando nos debatimos como en el mito, por ejemplo, bueno, en alguno del Sol, de Apolos, que de pronto tiene que tomar una mejor decisión, cuando, por ejemplo, Mercurio, cuando, por ejemplo, Hermes tiene que ir a negociar con Hades el rescate de Perséfone, por ejemplo. Entonces, es como se simboliza allí esa parte dual, esa parte de la mente, de la parte del aire. Y el elemento fuego, que es la iniciativa, esa fuerza de hacer las cosas, que se representa, por ejemplo, les voy a comentar acá, en cada uno de los elementos, cómo se va representando. Entonces, por ejemplo, en el elemento tierra, tenemos, en el elemento tierra tenemos a Tauro, tenemos a Virgo y tenemos a Capricornio. Entonces, en Tauro, el mito nos habla, por ejemplo, de pasiones e instintos y de la forma de encontrar recursos en uno mismo. O sea, ¿cómo encuentro yo esos recursos? ¿Cómo conquisto yo esos recursos? A través también de la belleza. A través de la belleza, que es un valor muy importante en Tauro. En el signo de Virgo vemos un mito en el que se nos describe el proceso cíclico de las estaciones y la catástrofe que se le puede sobrevivir a un ser humano por ir en contra, por ejemplo, de la corriente y de no aceptar lo que es necesario vivir en cada momento. En el signo de Capricornio es cómo se representa como en la Tierra. Estoy hablando como de los elementos, entonces cómo se representa en la Tierra, en las diferentes tierras, en la tierra de Tauro, en la tierra de Virgo y en la tierra de Capricornio. En Capricornio nos encontramos ante la evidencia de que hace falta que muera algo para que renazca lo nuevo, así como poder aprender de lo viejo para dar un empuje a lo nuevo, o sea, a lo joven, a la juventud. En el signo, por ejemplo, en los signos de agua, vemos también, por ejemplo, como el signo de Cáncer. En el signo de Cáncer afrontamos las dependencias y lastres de nuestras emociones desatadas, que pueden destruirnos o transformarnos. En Escorpio, el mismo trabajo de Cáncer se hace más manifiesto, y en el proceso de regeneración de los sentimientos negativos. Y en Piscis tratamos de llegar con nuestras emociones a lo más alto que puede llegar el ser humano a través de la entrega y la compasión. En los signos de aire, vemos a Géminis. El trabajo es ver la dualidad, la luz y la sombra existentes en toda experiencia humana. En Libra seguimos el camino de la dualidad, pero tenemos que elegir un camino y comprometernos con él. Y en Acuario miramos el futuro y vemos como la promesa y la dificultad de ir más allá de lo puramente humano, es decir, llegar como un poquito a la trascendencia. Y por último, los signos de fuego. Vemos, por ejemplo, que en Aries se trata de recuperar el poder perdido, de volverse como un niño y encender la chispa del fuego interior. En Leo, el trabajo es con el propio corazón, con la gesta que se supone de dar apertura, o sea, de abrirnos al amor. En Sagitario uno debe aprender que se está ligado a las leyes humanas, aunque pueda intuir la grandeza que podemos llegar.
Entonces eso es como un poquito para introducirnos como en este tema de los signos también, que es importante. Hoy vamos a ver los planetas, pero también es importante ver este tema de los signos. Es decir, en cada signo también hay un arquetipo que funciona. Y también lo podríamos ver en el tema de los signos cardinales, los fijos o los mutables. Es decir, también hay una forma de representación de estos arquetipos dentro también de esta otra clasificación. Bueno, entonces por ahora, si no hay preguntas, vamos entonces a pasar como al mito del sol. Entonces, representado por el sol en la mitología griega, Apolo era el dios que protegía y amenazaba desde los cielos. Miren qué curioso, porque el sol, como dijimos, pues representa como la luz, como esa grandeza. Es un astro supremamente grande, lo vemos a simple vista, y puede simbolizar eso, como esa fuerza, esa energía, esa luz. Pero también en la mitología griega también era el que traía también enfermedades, ¿no? Como pestes, etcétera, pero que también era el encargado de que, aparte de que las traía, también las menguaba, las ayudaba a superar. Bueno, hijo de Zeus, fue el dios más influyente y poderoso de todos, y fue hijo también de la titani Leto. Nació después de su hermana melliza Artemisa. Era mellizo con Artemisa. Bueno, vamos a pasar entonces a la luna, que aquí les digo, pues con esta lunita tengo a Selene y tengo también a Artemisa. El mito de Selene fue muy importante entre los griegos, pese a que al final terminó fundiéndose con el mito de Artemisa que les comenté ahorita. Sin embargo, la diosa de la noche tiene gran protagonismo en algunos mitos y regía en parte la medición del tiempo. Se dice que Selene se enamoró, ella iba en su carruaje en la noche y un pastor estaba muy cansado y se decía que era era humano además, y era de mucha belleza, y estaba cansado y se quedó dormido. Entonces ella lo ve desde su carruaje y baja a ver quién era ese hombre tan hermoso. Entonces baja y con la luz plateada que ella irradiaba, lo despierta y le da un beso, y él se enamora. Entonces van a donde Zeus a pedirle, porque pues este mortal era humano, entonces no tenía el don de la inmortalidad. Entonces van a hablar con Zeus a ver qué solución que le podía dar a Selene, que estaba muy, muy enamorada. Entonces la solución que le da Zeus es que lo van a hacer una persona que duerme durante el día, y solamente en las noches, cuando Selene pueda bajar a verlo, ella lo despierta con un beso. Ella lo despierta con un beso, y así puede vivir muchísimo tiempo, aunque no le dan el don de la inmortalidad. Entonces ella se enamora, tienen varios hijos, y dentro de estos hijos están... bueno, no los recuerdo en este momento, pero son los que tienen que ver con las estaciones de la luna, con la luna llena, con la luna creciente, la luna menguante y la luna nueva. Entonces fue muy importante porque la relación de Selene con el tiempo anteriormente se medía entonces por las estaciones de la luna. Tuvieron 50 hijos, ¿no? Y estos 50 hijos simbolizaban los 50 ciclos de la luna durante el periodo. Entonces tiene mucho que ver con el manejo del tiempo, y se medían los meses, se dividían en las 4 fases de la luna. Entonces es bien importante ese arquetipo, porque tiene que ver no solamente con el arquetipo de la madre, de lo nutricio, de la fertilidad,
o sea, como les digo, de los arquetipos que yo siento que es más complejo de analizar y se manifiesta de muchas diferentes formas. Entonces, por ejemplo, también tiene que ver, por ejemplo, con la esposa, pero también tiene que ver con la madre. Entonces, como, por ejemplo, una mujer que de pronto le lleguen los hijos en la edad adulta, que siempre ha sido esposa y que ahora es madre, cómo se conflictúa de pronto en ese entender de esas dos facetas, porque son dos facetas que indiscutiblemente pues debe vivir. Entonces, me parece que es uno de los arquetipos bien importantes. Entonces, la luna, por eso, podemos hablar también la luna y el signo asociado que es cáncer y que tomaría como esas características de este símbolo de la luna. Entonces, de lo nutricio, de la madre, de la gestación. Bueno. De la gestación, de las emociones. Bueno, vamos entonces, ¿alguna Diana, aportación? Sí, una pregunta de parte de Magloria Rubalcaba. ¿Cómo se llama el enamorado de Selene? Gracias. Ay. No lo recuerdo. Si alguien no me ayuda, porque... Ay. Si quieren después en la página, en el WhatsApp lo publicamos. De parte de Rosa Amelia Pedraza, muy interesante la información, siento tener que salirme. Bueno, pido una disculpa y te agradece. Bueno. ¿Algo más? No, es todo. Bueno, entonces, con Artemisa, entonces, la diosa griega de los animales salvajes, de la caza, la misma Diana, la cazadora, ¿no? Representa también la virginidad, los terrenos sin explorar, era la hermana melliza de Apolo, entonces el sol y la luna, ¿no? Los dos hijos de Zeus, y eran mellizos además. Entonces, mire el simbolismo de la importancia, pues, de las dos luminarias para nuestra vida aquí en la Tierra. Entonces, esta representa la luna. Además de ser quien traía alivio a las mujeres embarazadas, ella pidió unos dones, ¿no? Artemisa le pidió a su padre Zeus, le pidió 8 dones, y entre ellos era ayudar a la virginidad, le pidió que fuera ser virgen siempre, y a ver si recuerdo los otros eran las que cuidaban su sueño, bueno, pero de las más importantes era poder ayudar a las mujeres embarazadas a dar a luz. Esta diosa sufrió la misma suerte que su hermano Apolo, ganándose el odio de Hera por ser hija del infiel Zeus. Como Zeus estaba casado con Hera y le fue infiel, y de esta infidelidad nace Apolo y Artemisa, entonces Hera los persigue. Bueno, vamos entonces con Mercurio. Entonces ya vamos en el orden como de cercanía al Sol. Entonces empezamos con Mercurio. En la mitología griega, Mercurio es representado por Hermes. Hermes se conoce como el mensajero de los dioses. También se le atribuye el título del dios de las fronteras, además de ser protector de los ladrones y los mentirosos debido a su gran elocuencia. Era hijo de Zeus y una de las hijas del gigante Atlas Maya, y nació en Arcadia, pero también se dice que nació también, hay otra versión que dice que nació en el Olimpo. Se dice que inventó la lira y el plectro. Bueno, Mercurio, Hermes, mensajero de los dioses, simbolizado también, si han visto de pronto alguna fotico de él, que no la traje acá, traía los zapatos alados, ¿no? Los zapatos alados que le daban como esa
esa velocidad, esa rapidez, él tenía que estar de aquí para allá, y también es simbolizado por el caduceo de Mercurio, ¿no? Eh, el caduceo, que es las serpientes y al final aladas, es uno de los símbolos de Mercurio. Y la elocuencia, ¿no? O sea, que el don de la palabra y el don de las comunicaciones, el don de las comunicaciones. Se atribuye entonces también al planeta Mercurio, y entonces por correspondencia en cosmobiología, entonces sería a Géminis y también a Virgo, bueno, dentro de la mitología, Hermes tiene que ir a negociar con Hades al inframundo, porque Hades, me estoy adelantando el cuento, al mito de Hades. Hades secuestra a Perséfone, porque se siente muy solo allá en el inframundo, entonces la secuestra para hacerla su mujer, pero resulta que la madre de Perséfone dice, o sea, se pone muy furiosa porque secuestran a su hija, entonces se hace como un castigo a toda la tierra. Entonces la tierra no vuelve a florecer, no vuelve a surgir nada allí, está todo gris, y entonces Zeus, viendo que la humanidad, la tierra está sufriendo, entonces decide intervenir y averigua dónde está Perséfone. Entonces Perséfone, que está en el inframundo, entonces manda a Hermes al inframundo a negociar, pues por sus cualidades, ¿no? Su talento. Entonces, ¿qué logra Hermes? Hermes logra convencer a Hades de que deje salir a Perséfone, durante 6 meses, y que ella 6 meses está con él. Es decir, 6 meses va a estar en la tierra y 6 meses va a estar en el inframundo. Y lo convence de eso con su elocuencia. Sin embargo, Hades le da de comer a Perséfone una granada, creo que es la fruta, que pues por ser muy rica, muy dulce, ella se la come, y al comer del inframundo ella está obligada a cumplir esa promesa. Es decir, que si de pronto le iban a hacer algún truco, porque Hermes, perdón, podría pues haberlo engañado, ¿no? Entonces ya no lo pudo engañar. Pero entonces, por eso se dice que nace la tierra, florece en las 2 estaciones en las cuales Perséfone está en la tierra, y cuando Perséfone baja al inframundo es donde se da el otoño y el invierno, porque su madre se siente triste. Entonces, ese es como una de los mitos de Hermes. Son muchos, ¿no? O sea, son muchos que de pronto cuando veamos cada uno, pues vamos a profundizar un poquito en cada uno, pero pues uno como tips ahí, pues de que la elocuencia, la comunicación y el poder también de convencimiento con la palabra es el arquetipo de Hermes. Bueno, pasamos a Venus. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Van bien? Sí, mira, nos está comentando Fernando Uh-huh. que el enamorado de Selene es Edimión, y Arturo Díaz, que era además un pastor, y María Dinora Flores dice: buenas tardes, ¿uno elige el momento en que nace o son otras fuerzas que nos hacen nacer a esa hora? Bueno, esa pregunta, bueno, ya creo que en las otras sesiones han explorado un poquito, pero pues voy a darle mi percepción. Mi percepción es la siguiente: todos traemos como una misión, o sea, una necesidad de expresar esa energía, hablándolo en términos de lo que hoy nos compete, que es la mitología, de explorar esa energía en nosotros mismos, es decir, qué necesitamos para nuestra evolución. Entonces, visto desde ese punto, cada uno elegiría a qué horas nace,
y en qué circunstancias, dependiendo de lo que necesite venir a trabajar. Es decir, ya sabemos de antemano, es mi percepción, ¿no? De antemano qué necesitamos para nuestra evolución. Entonces, es básicamente como si planeáramos planeáramos antes como ese mapita. Entonces, yo voy a hacer, este es mi plan, como esta es mi ruta, y yo la marco, y entonces me manifiesto pues en este plano para poder lograr superar y llevarme esos aprendizajes que he programado para mi etapa de evolución, para la etapa en la cual estoy. Si de pronto el profesor Fernando nos quiere ampliar la respuesta. No, Diana, esto sale del tema. Mejor continúa con tu tema que está muy bueno. Ya en otra ocasión hablamos de eso. Gracias. Bueno, gracias. Venus, entonces, Venus en la mitología griega, Afrodita es la diosa de la belleza, la lujuria, la pasión y todo lo relacionado con el sexo y la reproducción. Hay dos versiones, que es hija de Zeus también, y hay esta versión que es hija nacida del esperma de Urano, que ahorita que hablemos de Urano, les voy a contar pues que lo castraron, y entonces el esperma se regó y de allí nació, se regó en el mar, y en el mar se dio una gran espuma, y de allí nacería Afrodita. Les cuento que son muchas las versiones, o sea, por más de que la mitología griega, por ejemplo, la que estamos estudiando, son muchas las versiones, o sea, hay varias versiones de la misma historia. Cuando estudiamos, por ejemplo, a Afrodita, hay una versión, pero cuando estudiamos, por ejemplo, a Urano, hay otra versión diferente. Entonces, como que es como más que todo entender como el simbolismo, más que todo como entender como esa significación que trae esa energía, la energía del planeta, entonces, en este caso la energía de Venus. Entonces dice que le cortaron los testículos por Cronos, y Afrodita nació en el mar siendo una adulta ya, y que inmediatamente fue deseada por muchos dioses. Entonces Afrodita, muy, 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 muy hermosa, muy bella, perfecta. Entonces la reclama, ay, se me fue, la reclama, ay, si me ayudan, alguien, la reclama como esposa, y Vulcano. Zeus, Vulcano, es correcto, y la reclama como esposa, ¿no? Y no era un dios de los más agradables, estéticos, bellos, ¿no? Y la reclama, y Zeus no tiene ningún inconveniente, y de una la da en matrimonio, bueno, para pareja de Vulcano, y precisamente porque es como que Zeus dice, no, una mujer tan bella acá en el Olimpo lo que va a hacer es que nos va a ocasionar muchísimos problemas, o sea, nos va a ocasionar muchísimos problemas, muchísimos conflictos entre los dioses. Entonces de una sin reparo la manda. Pero ella no lo ama, entonces no consuman y no tienen hijos entre Vulcano y Afrodita, no consuman, no tienen hijos, pero sí ella tiene un amante, es decir, ahí viene a jugar Ares, que es el que simbolizaría al planeta Marte. Y él es el que está con ella, y tienen varios hijos. De ahí, dos de los hijos más importantes son las dos lunas de Marte, que ay, se me fueron también, o sea, los nombres, o sea, como que no los apunté, pensé que me los iba a aprender todo. Pero bueno, son las dos lunas de Phobos Marte. y Deimos. Phobos y Deimos, muchísimas gracias. Ahí tengo buenos asistentes. Entonces son los dos hijos más importantes de Ares, son los hijos más importantes de Ares, que siempre lo acompañan también en sus batallas y todo. Entonces ella vive allí como encerrada, como
que no expresa como muy bien su naturaleza, porque no está muy, o sea, no está cómoda pues con esa unión, ¿no? Con esa unión. También hay un simbolismo allí en ese mito, y es que Vulcano le pone como un cinturón de castidad, lo cual la hace ser como más deseable, como que lo prohibido como que siempre da como ese símbolo de que es más deseable, más como que la quieren poseer más precisamente por la restricción que tiene. Bueno, continuamos. Entonces, en la mitología de Marte, en la mitología griega, entonces es simbolizado por Ares. Ares, entonces, que es también hijo de Zeus, era la manifestación de la violencia y la fuerza bruta. Es el dios de la guerra y la contraparte de su hermana Atenea. En esta parte se dice que es la fuerza, que es la energía, que es el dios de la guerra, y sin embargo se menciona que Atenea le ganó varias veces en batalla. Varias veces le ganó a Atenea, entonces era el más fuerte, pero o sea, no era tan fuerte, ¿no? Y también fue derrotado en otras, se menciona que fue derrotado también en otras ocasiones. Bueno, Ares es el hijo de Zeus y de su hermana Hera. Existen muchas leyendas sobre su nacimiento, aunque la más contada narra que fue concebido por Hera cuando tocó una flor que le ofreció una ninfa llamada Cloris. Aunque es el dios de la guerra, aquí les adelanté, fue vencido en varias oportunidades por Atenea, su hermana. Incluso Heracles, un semidios, lo hirió en ambos enfrentamientos que tuvieron. A Ares se le atribuye también mucha relación, y a varios de estos dioses, mucha relación, por ejemplo, con la creación de ciudades, con la creación por ejemplo, con la guerra de Troya, en las cuales influyeron. Ares influido por Atenea, estaba apoyando en la guerra de Troya, y luego se cambia de bando por influencia pues de su amante, de Artemisa. Obviamente pues valió más allí el peso de Artemisa, y entonces cambia como de bando, y tiene un papel importante en esta guerra. Y también se le da de haber creado a partir de su sangre, haber creado toda la raza de espartanos. Se simbolizaba también que un hijo de Ares era un dragón, y le cortan sus colmillos, y de ese corte nace toda la estirpe de los espartanos. Entonces, y también la creación de varias ciudades de Roma. De Rómulo y Remo también. Se dice que es padre Ares de Rómulo y Remo, fundadores de Roma, que tiene que ver también con el tema sociopolítico pues, de la época, ¿no? Entonces se dan explicaciones a partir de eso, se dan explicaciones también de tipo político. Bueno, pasamos con Júpiter. En la mitología griega, Zeus es representado por Zeus, el dios del trueno o el rayo, es el padre de los dioses y de los hombres, salvado de ser comido al nacer por su padre Cronos. Entonces aquí viene como una historia mitológica importante, porque viene desde el origen, desde Urano. Urano es castrado por Cronos, influido por su madre, porque la evita, como tuvo varios hijos, creo que 6 hijos y 6 hijas, y aparte de eso tuvo muchos titanes
titanes y estas dioses de varias cabezas y varias manos. Entonces dice que odia como su estirpe, entonces evita que antes de nacer hace que no nazcan. Entonces la esposa pues de Urano, cansada pues de esto, de que él ya no quiera como sus hijos y evite sus nacimientos, entonces habla con los principales y entre ellos Cronos, y entre varios pues hacen que castren a Urano, y ahí es donde Urano le dice a Cronos que él no va a reinar tampoco, que él no va a ser el dios principal del Olimpo, sino que uno de sus hijos lo va o sea, lo va a suceder, pues lo va. Entonces, Cronos, con esta profecía pues, de su padre, de Urano, pues entonces lo que hace es que se come sus hijos al nacer. Entonces, cuando nace Zeus, la madre de Zeus engaña a Cronos y le da, en un pañal le da una piedra, y Cronos se lo traga y va y entonces esconde a Zeus. Entonces Zeus nace en la isla de Creta, donde fue escondido por su madre Rea. Entonces lo esconde y así se da cumplimiento como a esa profecía. Entonces al nacer Cronos reclamó a su hijo recién nacido para engullirlo como al resto, y Rea le entregó una roca envuelta en pañales que Cronos se comió sin dudar. Entonces Rea escondió a Zeus en una cueva de Creta, donde fue criado y cuidado de diferente manera según cada versión de la historia. Hay varias versiones, entonces en unas dicen sobre la crianza de Zeus, pues varias versiones. Al hacerse mayor, subió al Olimpo a retar a su padre Cronos frente a varios dioses olímpicos y a rescatar sus hermanos comidos anteriormente. Por ejemplo, aquí hay varias versiones, porque se dice que Ares y Hades, que son hermanos mayores, los mayores son Hades, Ares y Zeus, fueron los tres quienes se enfrentaron a Cronos y lo encierran en el Tártaro. Pero también se dice que es Zeus el que rescata a Ares y a Hades, es decir, no se sabe si participaron como tal en la captura o en el derrocamiento de Cronos, o simplemente si fueron rescatados fue por Zeus, y fue Zeus pues el que hizo todo el trabajo. El hecho es que Zeus se corona pues rey del Olimpo, y él es el que reparte la tierra. Entonces él dice, el cielo es mío, y a Hades lo vamos a mandar para el inframundo, y a Poseidón, a Poseidón le voy a dar los mares. Se dice que Artemisa entonces es la diosa de la tierra, pero de la tierra que vemos, entonces de la vegetación, pero que la tierra profunda, es decir, el inframundo, entonces es de Hades. Entonces así fue que se divide. Se dice que cuando capturan a Cronos, se alían con los titanes, y algunos titanes son los que le dan este don del rayo, le dan el trueno a Zeus, le dan el trueno a Zeus, y a Poseidón le dan su tridente. Bueno, Saturno, de acuerdo a la mitología griega, entonces sería Cronos, el dios del tiempo que reinaba antes que el universo fuese creado. Suele conocérsele también por el nombre de On o Aoin, y es un dios primigenio, es decir, uno de los primeros en nacer. Es quien conduce la rotación de la tierra, los cielos, el transcurrir del tiempo. De igual forma promovió la creación del universo. Entonces, miren, Cronos, el padre de Zeus, y sin embargo es como si lo viejo le diera cabida a lo nuevo. Zeus, que es como
nueva generación viene como que derroca a Cronos y es como que como que se renovara algo. Entonces, por eso es el dios como del tiempo, como también de la responsabilidad, y simboliza al padre, así como la luna simboliza a la madre, Saturno simboliza al padre. Entonces es como que impone reglas, responsabilidades, impone esa cierta restricción, entonces tiene que ver con ese arquetipo, Bueno. Urano, ya vamos a terminar. Urano en la mitología clásica es el dios primordial del cielo, ya que esto es lo que significa su nombre. Él y Gaia son los ancestros de la mayoría de los dioses griegos. Urano es conocido en la mitología griega como el dios del cielo hecho persona, conocido en la mitología romana como Elus, era hijo y esposo de Gea, la madre tierra. ¿Recuerda que les comenté ahorita que no se sabía si Urano era como que se autoengendró, o si primero el caos como que del todo sale Gea y Gea le da origen a Urano? Se dice que fue concebido por Gaia sola, sin embargo otras fuentes dicen que es su padre, pero las fuentes más confiables citan que Gaia lo concibió sola. Me da un poquito como de risa porque hablan acá de fuentes confiables como si esto fuera como un hecho histórico, y ya queda claro de que no son hechos históricos, no son mitos que surgen a raíz de esos arquetipos, de esa representación de las energías en cada uno de nosotros, que están presentes en el universo, que están presentes en la Tierra, que están presentes en todos los procesos que se dan en nuestra Tierra y en nosotros mismos como seres biológicos de acá, de nuestro planeta. Entonces, se habla allí como que fuentes confiables, como si fueran a preguntar o algo, y eso me da un poquito de risa, pero lo dejé allí. Bueno, entonces ya hablamos de Urano. Entonces fue castrado por Cronos, castrado por Cronos, y se dice que como de la sangre, pues de la castración que se regó en la tierra, salió una raza también de seres, y que cayó al mar. Entonces de allí una versión que dice que surge Afrodita, Y Neptuno, en la mitología, nos falta Neptuno y Plutón. En la mitología griega, Poseidón, dios de los mares y los océanos, es el regente de las aguas y creador de terremotos. Devorado al nacer por su padre Cronos, fue salvado por su hermano Zeus. Entonces aquí está como las dos versiones, ¿no? Que si fue salvado por Zeus o si le ayudó. En realidad dicen que Poseidón, Zeus y Hades fueron los tres que derrotaron a Cronos, los tres hijos. Pero pues se supone que el que iba a cumplir como esa profecía era Zeus. Luego de ayudar a derrotar a su padre Cronos, Poseidón recibió el don de gobernar sobre los mares y los océanos, al igual que Zeus recibió su arma, su tridente, de las manos de los cíclopes. De los cíclopes, que fueron los que como que ayudaron a forjar el fuego del Tártaro, donde se encerraron los titanes. Los titanes son los primeros hijos de Urano y Gea. Entonces Cronos es considerado un titán. Bueno, y por último, entonces Plutón. En la mitología griega, Hades es descrito como el dios del inframundo y los muertos, hijo de los titanes Cronos y Rea. Era el mayor de sus hijos varones, al igual que todos sus hermanos, fue devorado por su padre y posteriormente rescatado por Zeus. Hades junto a Zeus y Poseidón lograron derrotar a Cronos y se adueñaron del universo. En la repartición de los dominios de su padre, le fue concedido el inframundo. De esta forma se vio en la obligación de ser el vigía del Tártaro.
Él es el que resguarda allí el Tártaro donde están los titanes. Al ser regente del inframundo, muchos lo asocian con la maldad, pero Hades era más bien altruista, siempre mantenía un papel de equilibrio y nunca beneficiaba a una parte o a otra. Entonces, mire, dentro de la cosmobiología se mencionan unos planetas como maléficos y benéficos, algo pues que está un poquito allí como que todavía se usa, pero pues que se está tratando como de cambiar esa palabra, pero entonces Plutón sería uno de esos, precisamente porque hace parte del inframundo, pero no porque, como dice allí, nunca se ha asociado con la maldad. Tuvo una sola, a diferencia de todos los demás dioses que tuvieron múltiples hijos y múltiples esposas o mujeres que poseyeron pues, para tener hijos, este Hades solamente Perséfone fue su única esposa, y como no tuvo hijos con ella, no tuvo descendencia, no tuvo ningún hijo. Estuvo todo el tiempo con ella. Bueno, sobre Plutón, sobre Hades, están en el inframundo, ¿no? O sea, como en ese terreno profundo de nosotros mismos, ese terreno que es a veces inexplorado y que nos da miedo. Entonces, por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo a la transformación, pero que es esa fuerza que también está como en el magma, tiene que ver mucho también con el magma de la Tierra, y que es esa fuerza, por ejemplo, de los volcanes, o esa fuerza que pareciera como incontrolable, que destruye, pero que cuando destruye al mismo tiempo da la opción de nuevas formas de renovación. Entonces, a mí me parece importante que la cosmobiología termina por Plutón, y a veces habría que iniciar como por Plutón, habría que iniciar por este planeta que es de tanta transformación, como que te lleva a lo profundo y desde allí logra como salir. Bueno, de este pequeño análisis que estoy haciendo de Plutón, me gustaría también hacerlo como de cada uno, en cuanto ya hablamos un poquito del mito, y hablar como un pasoncito rápido sobre lo que tiene que ver ya exactamente con la cosmobiología, porque hablamos, por ejemplo, de Apolo, del héroe, y ese héroe, ese sol, esa energía potente, poderosa, que nos simboliza, es como ese elemento de superioridad, como de ser el centro de atención, que tiene que ver con el signo de Leo. Entonces, ser el centro, ser el punto central, el punto más importante, lo que más se ve. Entonces, por ejemplo, miramos y vemos a simple vista, vemos el sol. Entonces, cómo eso se relaciona entonces con el simbolismo del sol y con el simbolismo de Leo. La luna, entonces la luna, hablamos de Selene, hablamos de Artemisa, y tiene que ver con la gestación de la vida, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el arquetipo de la madre, que es nutricio, que cobija, que da protección, que protege. También tendríamos que mirar, por ejemplo, la luna en cuanto a las estaciones, la luna nueva, la luna creciente, llena, menguante, y cómo este simbolismo pues varía, tiene esas variaciones. Por eso digo que es tan potente este arquetipo de la madre, de la luna. Mercurio, entonces, es la conexión, o sea, hablamos de Hermes, el mensajero de los dioses, hablamos de las comunicaciones, del poder, decían que tenía como la lengua de plata, que tenía las boticas aladas que lo transportaban rápidamente, era muy rápido, entonces podía llevar como la información, y cómo eso se relaciona entonces con el planeta Mercurio, que es regente
de Virgo y regente de Géminis, que tiene que ver con la conexión, con la razón, con interpretar señales, con captar la información que está afuera. Y cómo en Virgo, por ejemplo, se manifiesta en cómo comprendo la información para ayudar a sanar, para servir. Cómo cojo esta información y toda esta información me ayuda a servir mejor. Y en Géminis, cómo cojo esta información para comunicarme, para dialogar, para entenderme con las personas. Pasando a Venus, Afrodita, hablamos de Afrodita, la diosa de la belleza, de la sexualidad, que tiene mucho que ver también con la armonía. Entonces, en Venus se relaciona este planeta con Tauro y con Libra, y tiene que ver con Tauro como esa belleza, esa persistir para conquistar la belleza. Persistir para conquistar lo bello, lo que me gusta a mí, lo que me hace sentir bien. Es como el Venus de Tauro. Y el Venus de Libra, el Venus de Libra, que tiene que ver con la estética, con lo femenino, cómo administro yo esa parte estética, y esa parte estética es lo que me hace valorar algo, es decir, lo valoro porque me da esa fuerza desde lo estético. Bueno, desde Marte hablamos de Ares. Hablamos del dios de la guerra, hablamos de esa fuerza de ir, de avanzar, de salir como a la lucha, y ese Marte nos muestra que es esa fuerza de estar vivo, esa energía de saberme que estoy vivo y que puedo construir, pero que también puedo destruir. O sea, no solamente destruir, no solamente es la guerra, es esa energía primogénia que está en todo. Y hablábamos, por ejemplo, de las estaciones, de la primavera, de cómo nace la vida, de cómo el polluelo rompe la cáscara, y se necesita esa energía de ruptura, esa energía pareciera agresiva porque rompe, pero que se necesita para dar vida, y que simboliza, que representa el signo de Aries. Esa fuerza, esa energía de Marte. Júpiter, el mito de Júpiter es el mito de la sabiduría, es el mito de Zeus, que es el padre, aparte que no es el padre, vimos el árbol genealógico, no es el padre, pero es considerado, catalogado el padre de todos los dioses, el regente como supremo. Entonces, como que simboliza es la sabiduría, simboliza ese trascender, ese explorar. Y lo que hace es que ese arquetipo nos lleva a explorar la grandeza de cada uno de nosotros, explorar cuál es nuestra propia grandeza, o sea, cuál es nuestra propia grandeza para ir hacia allá y poder trascender. Regente de Júpiter, regente de Sagitario. Entonces vamos haciendo como ahí la asociación. Saturno, vimos a Saturno, vimos a Cronos, vimos cómo Cronos, vimos como el tema de la restricción, el tema de la norma, el tema también del símbolo del padre. Entonces él es el mito de la ley. Para mí es el mito de la ley, de la norma, de la restricción, que representa al padre y la relación que cada uno de nosotros tenemos con la autoridad. Entonces, cómo la autoridad, algunos, dependiendo también de la relación con nuestro padre físico, asimismo es nuestra relación con la autoridad. Urano, el mito de la libertad, el mito de la exploración de las nuevas experiencias. También se le atribuye a Urano, que no lo comenté ahorita, a Prometeo, que era Prometeo encadenado, que era quien se llevó pues como la responsabilidad de sostener el mundo. Entonces la exploración de nuevas experiencias, y Prometeo pues dio esa luz a la humanidad.
Neptuno, el mito de lo humano, el mito de la compasión. Hablamos de Neptuno, de Poseidón, y hablamos de los mares, hablamos del dios de los mares, de las aguas, y cómo esas aguas representan esas emociones, porque también del agua surge la vida, ¿no? Del agua surge la vida, y entonces, ¿por qué tiene que ver Neptuno y Piscis con el tema como de la confusión? Porque es el mito de esa creación, pero también de esas aguas que a veces no nos permiten como ver un poquito, como ver bien, ver claramente, porque estamos allí, o sea, como que estamos en medio del agua, como que uno mira el mar y como que a veces lo ve azul, a veces lo ve verde, y la profundidad del mar, que además representa las emociones. Bueno, y eso nos ayuda también y nos conecta también con la compasión, o sea, cómo cuando yo comprendo esas emociones propias puedo ser compasivo con otros. Entonces de ahí la sensibilidad también de ese Neptuno y ese Piscis. Bueno, y por último, Plutón, que es lo profundo, que simboliza lo subterráneo, lo que les decía ahorita, ese magma, esa capacidad de destrucción, que es intensa, que es fuerte, pero que al mismo tiempo de ahí se trasciende. Es como también como el mito que podríamos representar acá como el mito del ave fénix, es el mito de Hades, como que destruye, quema, puede ser una energía muy destructiva, pero que al mismo tiempo te transforma, te transmuta y te hace renacer en una octava superior. Bueno, yo creo que con esto termino la exposición. Me gustaría conocer si hay alguna inquietud. Yo creo que me pasé un poquito del tiempo. Voy a quitar acá la pantalla. Bueno, si quieren compartir algo, como dicen por ahí los PQRs, quejas, sugerencias, reclamos, adelante. Dale a dejar de compartir la pantalla para que los veamos Sí. todos. Eso, Ya. gracias. Aquí hay algunos comentarios en el chat. Con respecto a Hermes, dicen que las alas, bueno, Omar Mendoza dice que las alas en el calzado y en el casco representan la agilidad del pensamiento y la destreza emocional o mental. Diana Emilice, me fascina estas historias de la mitología griega desde muy niña. Y Marta Dinora Flores, muchas gracias, muy satisfecha. Luz María Olvera, y dice, ¿y esta historia de Júpiter cómo incluye en nosotros? Yo me imagino que influye en nosotros o en la vida de la humanidad. Así, al final, bueno, pues eso ya lo veríamos en los siguientes cursos, cómo cada planeta va influyendo para que Diana ya descanse un poco. Ha platicado mucho. Y también tenemos más comentarios. La señorita del Líbano, el uso de los símbolos es una firma que tiene alguna carga energética, también algo profundo. Fernando, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, es agradecer a Diana, felicitarla. Me gustó mucho, mucho, mucho tu exposición. Y quiero invitar a todos los que asistieron, porque rompiste récord, Diana. No entraron más porque nomás aguanta, creo que 100, entraron 99. Y todos los invitamos a que participen en todas nuestras siguientes clases. Siempre es el miércoles a la misma hora, la hora que sea para ustedes, de acuerdo el lugar donde vivan. Siempre serán los miércoles. Ahorita por un buen tiempo estaremos dando estas clases y están muy interesantes y por favor también cuando les llegue la invitación pues reenvíenla a sus contactos para que pueda sumarse más alumnos interesados en aprender astrología. Todo lo que estamos dando es más básico que avanzado porque queremos difundir
difundir esta ciencia oculta en la mitología que aquí estamos desocultando. Gracias. Maestro Granados, no sé si usted quiera tomar la palabra. Sí, con gusto, cómo no. Pues agradecer a Diana y a todos los presentes. Una excelente exposición. Y me gustaría que continuara este tópico de la mitología. Sí, todavía faltan muchas anécdotas más que nos pudiera seguir platicando Diana. Y por qué no continuar e incluso ver el mito de los signos del zodíaco también. O sea, pudiera ser una continuidad, ¿verdad? Esta cuestión de los mitos. Pues, y agradecer a cada uno de los asistentes y aquí nos estaremos viendo todos los miércoles. Felicidades a todos. Gracias. Adiós. Muchas gracias, como maestro. Un saludo muy Muchas gracias especial. a todos. Como Miguel, les- ¿no Saludo tienes muy algo que decir? especial desde Colombia. como los- a ver, Diana, Gracias, gracias, Diana. la palabra. Como expresé Palabra. al principio, como Gracias, expresé Diana, al por principio, incluirme. Muchas gracias, Bueno. Diana, muchas Gracias. gracias. Un abrazo a todavía todos. Gracias a tengo que todos. decir, Gracias a todos, gracias, muchas gracias. Gracias como enormes. expresé al principio, los temas siguientes son precisamente planeta por planeta, su mitología, y ya después pasaremos a los signos y a otros astros que también tienen una mitología interesante. Gracias. Y Diana, Muchas en nombre de- gracias. Diana, en nombre Dios. del colegio, Diana. muchas gracias por todo. Muy bonita exposición. Te felicito y esperamos que continúes participando con más de estos conocimientos. Pues con eso terminamos. Si tienes algunas palabras de despedida, Diana. Diana, Sí, para mí es un- expositora desde Colombia. Es la primera vez que participo en una experiencia de conferencia de esta naturaleza. Felicitaciones, Fernando, a todos. Excelente. Me parece que esto enamora y que vale la pena en esta época que estamos viviendo compartir estos temas para salir de esa cotidianidad. Muchas gracias, es un Muchísimas gracias, gusto. eres excelente. Es un Muy gusto gentil. y esa es precisamente la idea de que podamos como comprender un poquito más a partir del tema de la mitología, irnos enamorando, como dice Manuel, irnos enamorando de esto que es un conocimiento que está en todo, que está en todos, que nos lleva siglos permeando simbólicamente. O sea, cuando vemos el símbolo del sol, por ejemplo, que es el círculo y el puntico al centro, eso ya nos resuena en algo, ya nos resuena y ya nos trae como ese símbolo, ya nos trae a nosotros como esa información. Entonces simplemente es como vibrar como con eso y recordar un poquito lo que ya todos sabemos para entendernos mejor y como ya conocemos la energía de cada mito, de cada arquetipo, como ya conocemos esa energía, ya nos queda más fácil incorporarla en nosotros mismos y trascenderla, y ya mirarla desde un punto de vista desde una octava superior, que es la idea. Entonces, muchísimas gracias por permitirme compartir. Ustedes son los que me permiten a mí también crecer y aprender. Muchas gracias. Chao. Y Gracias, sí, nos hasta esperamos luego. volver a vernos. Muchas gracias. Gracias, Diana. Invitación. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Diana. Excelente. Miguel, gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta el miércoles. Que tengan bonita semana. Nos A vemos todos el los próximo- esperamos el próximo miércoles a las 2, hora de Colombia, o ya mirarán la hora que corresponda a 12 cada horas de México Centro. Gracias. Gracias.